pues solo Él se la merece. Amén, hermanos. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por estar en su casa? Aleluya. En esta mañana quisiera que si abrimos la Biblia en Apocalipsis 15:4. Y un comentarista dice que este es el canto de los vencedores. Así que, ¿usted se considera un vencedor en esta mañana? Somos más que vencedores. No importa la situación que estemos pasando, si empezamos a creer y empezamos a confesar que somos unos vencedores, el Espíritu Santo empieza a trabajar. Así es que como somos más que vencedores, mire, la palabra de Dios dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Dice, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Así es que si usted es vencedor en esta mañana, vamos a adorar a ese al que creó los cielos y la tierra. Sean muy bienvenidos a todos aquellos que están conectados por medio de YouTube. Bienvenidos y alaben al Señor juntamente con nosotros. Adoremos al Señor en esta mañana en oración. Señor, venimos delante de tu presencia, Padre, para darte gracias. Mil gracias, Señor, por ser mi creador. Gracias, Padre, por tu Hijo que vino a derramar esa sangre por mí. Gracias, Espíritu de Dios, por estar con nosotros cada día, guiándonos, redarguyéndonos y ayudándonos a que te pongamos a primer lugar en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Hacedor de la vida. Te amamos y te glorificamos en este día y queremos que recibas toda la honra y toda la gloria, pues solo tú te la mereces, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga en esta mañana, mis hermanos. ¿Cómo se encuentran hoy? Después de esta clase, hermanos, wow. Aunque muchos ya lo sabemos, ¿verdad? Ya que Dios creó los cielos y la tierra, pero tanta explicación, ¿verdad? Muchas veces nos confundimos. Pero Dios es maravilloso, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie esta mañana. Aunque estamos sentados. Vamos a adorarle, vamos a cantarle con todo el corazón. Aquel que hizo el cielo, la tierra, lo hizo usted, me hizo a mí. Y todo lo que en él existe, todo este mundo, todo este universo, ¿verdad? Lo hizo el Señor para que su creación, ¿verdad? Disfrutara, ¿verdad? Pero nosotros no hemos podido, no hemos sabido, mejor dicho, cuidar este planeta, ¿verdad? Pero bueno, vamos a cantarle con todo el corazón al Señor. Amén. Te adoramos, Señor. Alabado sea tu nombre, Jesús. Aleluya. Maravilloso, maravilloso eres, Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esta montaña, muévete, muévete. Tú le dirías
se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios, Señor, se movía sobre las aguas. pero ahora Se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo, Señor, dentro de mi corazón. y no puede estar triste. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No, Alaba a tu Dios corazón que alaba. con todo el gozo de tu corazón. Que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba. Cántale. Yo canto con gozo y alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. Sí, Señor. No puede estar triste un corazón que alaba. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de No puede estar triste. no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un Señor. corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, alabo
montaña que se mueva. En el nombre de Jesús. Tú le dirías, Esa montaña se mueve. muévete, muévete. La montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuál es tu montaña, mi hermano, esta mañana? Si tuviéramos fe como el grano de la mostaza, le diríamos, muévete y se moverá. Amén. Porque es la fe, hermanos. Es la fe la que mueve la mano de Dios. Ah, misericordia. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Porque todos aquellos, aleluya, que hemos conocido a nuestro Salvador, al Salvador, aquel maravilloso Dios que hizo todo este universo, todos aquellos que hemos tenido ese encuentro maravilloso con Él, no podemos ser igual. Aleluya. Aquella mujer que era perseguida por su pecado, que estaba a punto de ser apedreada, María Magdalena, nunca fue la misma. Aleluya. Cuando tuvo este encuentro maravilloso con su Creador, con Jesús, aquel que dio su vida por ella, cuando le dijo, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Aleluya. La palabra de Dios dice que jamás se apartó de él. Le siguió hasta la muerte, le siguió hasta la cruz. Aleluya. ¿Usted cree que fue la misma? Ella no fue la misma. Hubo una transformación maravillosa en ese corazón, en esa manera de vivir, en esa manera de vivir que ella tenía. Sí, sí. Hubo esa transformación que solamente el poder sanador, restaurador de Jesús puede hacer. Ese vacío, como decía nuestro hermano, que ella tenía, fue llenado. Fue llenado. Y nosotros, mis hermanos, no podemos ser iguales. No podemos ser iguales. Porque cuando Él entra a nuestra vida, cuando llega a nuestro hogar, cuando llega a nuestra casa, las cosas cambian, cambian. Para bien, para bien. Y nosotros tenemos que ser esa luz que ilumine las tinieblas de aquel que está en tinieblas. Aleluya. Tenemos que ser esa luz para que también encuentre a ese maravilloso Salvador, para que Él también pueda ver la luz. Vamos a cantar ese canto maravilloso. Hay una unción. Mi vida nunca más podrá ser igual. Aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser.
Señor. Te alabamos, te alabamos, te alabamos. Te alabamos. Aleluya. Cómo necesitamos de ti, Señor. Cómo necesitamos de este maravilloso Dios. No podemos ser igual, Señor, después de haberte conocido. No podemos ser igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Tiene que haber un cambio, Señor. Tiene que haber un cambio en nuestro ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, cambiándome, llenando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida, oh, te adoramos, Rey de Reyes, maravilloso Dios. Mi espíritu y mi alma, bendito sea tu nombre. Con el poder de tu Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Dígaselo a Él, dígaselo a Él. Gracias, Dios. Llenando, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Maravilloso, maravilloso. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Dígaselo a Él, dígaselo. Señor, no quiero ser igual. Señor, quiero que tú me llenes de tu presencia, que todos los días te puedas sentir, Señor. Aleluya. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. No puede ser igual, mis hermanos.
Nuestra vida no puede ser igual después de haber conocido ese maravilloso Salvador. Aleluya. Alabado el nombre de Jesús. Bendiciones, mis hermanos. Alabado sea el nombre de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Te adoramos, Señor. Te alabamos, Padre, y bendecimos tu nombre, Señor. Muchas gracias, Padre. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Isharabakasikaraba. Hasharabakasikirialaba. Irisarabakayarabakasi. Hasharabakirialabakayarabakasi. Isarabakayarabakikaraba. Isharabahaykarabasi. Hasharabakayarabasiya. Isikirikarabahikaraба. Iriharabasayarabakira. Hasharabakayarabasiya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Padre. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Ishakarabasi. Alabado sea. Bendito sea el nombre del Señor, Padre. El hacedor de maravillas, Padre bueno. Gracias, bendito Dios. Muchas gracias, Señor. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gloria, honor a ti, bendito Dios, Padre. Así. Grande es el Señor. Grande es el Señor. Digno de ser alabado y glorificado. Con todo, Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación, Padre. Te adoramos en esta mañana. Solo tú eres santo, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Sarabakashakikara.
Alabado sea el nombre de Dios. Gloria sea el nombre de Cristo. Te adoramos, Señor, y nuestro espíritu se postra delante de ti, Señor, Padre. Y venimos delante de ti con humildad, Padre. Buen Señor, Padre, en esta mañana, en esta tarde, Señor, háblanos, Señor. Que la iglesia escuche lo que el Espíritu de Dios tiene para la iglesia, Señor. Padre, te damos muchas gracias por los beneficios de la cruz. Gracias, bendito Dios, Padre. Bendice a tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Puede tomar asiento y qué bueno que está con nosotros a nuestra hermana Wendy. Ella salió de emergencia para la Ciudad de México. Su padre había tenido un accidente, pero ya está con nosotros y está muy bien. Bendiciones, hermanos. Todos los que nos visitan son bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a tener la enseñanza de esta mañana en el libro de Efesios, capítulo 3. Del versículo 14 al 21 vamos a tener nuestra enseñanza o prédica, le podemos llamar también. Y el tema sería confianza en el poder de Dios, tener confianza en el poder de Dios. El Dios de misericordia, Él comenzó en nosotros la buena obra y la perfeccionará en el día de Jesucristo. Y Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Amén. Y Jesucristo, donde 2 o 3 congregados estén en mi nombre, yo ahí estaré. Ahora somos testigos de la presencia de Dios. Sentimos su presencia en nuestros corazones. Amén. Quiere decir que Dios está con su pueblo. Y por esa razón dice, alábale, porque Él vive, porque Él reina para siempre. Qué lindo es conocer a Dios. Qué lindo es ser creyente en el Evangelio de Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo veía de esa manera. Prisionero, encadenado, pero tenía una visión. Dios le había revelado muchas cosas. Y en el versículo 14 al 21, que básicamente se divide el libro de Efesios en 2 partes. Acá llegamos a la primera parte, capítulo 1, 2 y 3. El capítulo 4 es otro, se divide, ya comienza el caminar el creyente con Cristo. Pero parece que el apóstol está interesado para que nosotros conozcamos las bendiciones que hay en Cristo Jesús primero y después nuestro caminar con Cristo en los otros versículos que siguen. Pablo comienza de esta manera. Hermano, todo esto tiene que ver con la oración. Así es que Dios quiere hacer grandes cosas con la iglesia si el pueblo de Dios toma la decisión y la actitud de orar a Dios. Por esta causa, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que usted, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que sean arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, amén.
¿Qué palabra esa? Y realmente es una gran tarea poder estudiarla y traer una enseñanza, un gran desafío muy grande. Yo recuerdo, allá por los años 70, era un niño todavía, había un señor que era un panadero. Y el panadero, cuando de madrugada hacía 2 entregas de pan, el panadero tenía una bicicleta. Y cuando yo era un niño, siempre decía en mi corazón tener una bicicleta. ¿Quién niño no le encantaría o le gustaría tener una bicicleta? Bueno, a 2 casas había una familia quizás un poquito más acomodada que la nuestra. Y tenía 2 varones que fuimos compañeros de estudio por muchos años. Ellos tenían una Peugeot, una bicicleta. Y siempre yo miraba esa bicicleta y los envidiaba porque quería tener una. Este señor panadero hacía 2 entregas de pan. Una bien de madrugada y otro en la tarde, cuando ya era un atardecer. Ya a esas horas, en el amanecer estaba oscuro todavía. Ya el atardecer estaba oscuro también. Entonces la bicicleta tenía una gran canasta enfrente y ahí llevaba todo el pan para poder entregarlo. No sé si alguno está familiarizado con esto. En el camino donde él pasaba era un camino, no era pavimentado y el camino era un poco feo, era oscuro. Había muchas bajadas y muchas subidas allí. Pero bueno, allí iba el panadero ladeando la bicicleta, era una Raleigh, la bicicleta de él. Pero notaba, se paraba en casa, dejaba el pan, entonces comenzaba otra vez la marcha. Y cuando comenzaba a peladear la bicicleta, se encendía una luz. Y eso me cautivaba ver al panadero siempre en esa bicicleta. Pero la luz la generaba un aparatito que la llevaba enfrente en la llanta, que es un dínamo. Un dínamo es un tubo, una herramienta pequeña, pequeña, que en la parte de arriba tenía un círculo, ¿verdad? Y ese círculo, al hacer fricción con la llanta, salía la luz. Hermano Byron, usted sí se recuerda, ¿verdad? Entonces, ese dínamo, claro, al parar la bicicleta no se encendía, pero cuando comenzaba en marcha aquella bicicleta, aquel dínamo, que es un generador, eso es, hacía fricción con la llanta y hacía que la bicicleta se encendiera y tenía un gran foco grandísimo enfrente y le alumbraba el camino a aquel señor. Decía el apóstol Pablo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. ¿Se recuerda? Uno, cuando comenzaba Rey Mesa a predicarnos, siempre usaba ese texto. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Quizás hablar de esta prédica de esta mañana es hablar de la oración. Porque la palabra juntamente se tiene que leer, se tiene que ejercitar con la oración. La palabra, al leerla y oramos, produce un poder impresionante. Hay un poder impresionante cuando leemos la Biblia y va acompañada de la oración. En la palabra de Dios en nosotros encontramos que la voluntad de Dios ha sido revelada en su palabra. Entonces, al leer su palabra, nosotros conocemos la voluntad de Dios, porque está revelada en su palabra. Y cuando va acompañada con la oración, entonces tenemos el acceso de venir con el Padre Celestial para lo que está revelado en su palabra, poder pedirle a Dios. Y decirle, Señor, estas son las peticiones que hay en mi corazón. Necesitamos la salud en un pariente o lo que sea. Y ejercitamos nuestras oraciones. Para hablar de la oración es necesario
evaluar nuestras oraciones personales. ¿De qué manera podemos evaluar nuestras oraciones personales? La intensidad, cómo se hacen, la constancia, cómo lo hacemos, y el contenido de la oración. O sea, al practicar la oración tienen que llevar estos tres elementos: constancia, perseverancia, contenido y la intensidad. ¿Qué tan intensa es nuestra oración delante de Dios? Hermano, cuando se acompaña con la lectura, Dios se revela. Dios se revela. Ahora usted agréguele ayuno, usted agréguele otra disciplina. Entonces viene y hay un gran poder en la persona. Como en este momento gozamos el deleite de la presencia de Dios. Hay oración en el pueblo. El sábado vinieron un grupo de hermanas y cada primero sábado de mes aquí vienen a orar, a buscar el rostro de Dios. Las oraciones Dios las escucha. Amén. En este capítulo hay dos oraciones y de eso se trata en este pasaje. Analizar estas dos oraciones. Hay dos pensamientos acá. Cuando Pablo, miren, el versículo 14, abra su Biblia ahí manténgala abierta porque voy a tocar algunos textos acá. Dice, por esta causa. Parece que leímos hace dos domingos, comenzamos a hablar del capítulo 3 del libro de Efesios. Y menciona, por esta causa, Pablo iba a iniciar su segunda oración por la iglesia, pero un momento, parece que se detiene. El Espíritu Santo le dice, un momento, Pablo, párale ahí. Explícale primero a la iglesia cuál es el misterio que se te ha revelado. Entonces Pablo en el capítulo 3 al comienzo viene y explica el misterio que él había recibido bajo la revelación de Dios por el poder de su Santo Espíritu. Y explica el misterio que la salvación había llegado a toda cultura, tanto a los judíos como a los gentiles. Había llegado la salvación para toda la humanidad. Entonces se detiene, explica el misterio y aquí en el versículo 14 vuelve a tomar el pensamiento y dice, por esta causa, y dice, doblo mis rodillas. Pero ¿a qué causa se está refiriendo Pablo acá? ¿A qué causa? ¿Qué quería decir? ¿Por qué? ¿Cuál fue su motivación de orar a Dios y decir, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Nótese, la oración va dirigida al Padre. Por esta causa, tenía en mente dos cosas. Número uno, tenía en mente las bendiciones recibidas del capítulo 1 al versículo 3. Hay cantidad de bendiciones que Dios nos ha dejado a nosotros. Por ejemplo, dice 1:3, Dios nos bendijo con todas riquezas espirituales. Dios, dice, nos escogió en Cristo para ser santos y sin mancha. Dios nos predestinó para ser adoptados como sus hijos por medio de Jesucristo. Dice, Dios nos reveló a Jesús como la cabeza de todas las cosas. En Jesús, dice, somos escogidos, que es en Cristo nuestra esperanza. El Espíritu Santo es el sello de que ahora le pertenecemos a Dios. El Espíritu Santo ha hecho un depósito que es nuestras herencias espirituales. Entonces Pablo se maravilla, está prisionero, pero al recibir esta revelación explota en un canto de adoración y de alabanza a Dios, de recibir tantas bendiciones que Dios nos ha dado. Quiere decir que venir al culto, como lo hemos hecho esta mañana, es tener un servicio de adoración, de celebración a Dios. Venimos a celebrar las grandezas de Dios, su amor y su gran misericordia.
Venimos a celebrar los actos poderosos que Dios ha hecho en nuestras vidas, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero vino la luz del Evangelio para darnos vida y vida en abundancia. Y de nuestro interior, dice, correrán ríos, ríos de agua viva. Dios es la fuente de toda bendición. Dios es la fuente de todo poder. Entonces Pablo acá vemos que estaba pensando cuando él ora en estas bendiciones recibidas por Dios en Cristo Jesús. Es de maravillar el pensamiento que el Padre nos escogió. En Cristo Jesús Él nos redimió. En la cruz del Calvario Él llevó todas nuestras enfermedades y el perdón de nuestros pecados. Esto es maravilloso. Levantarse una mañana, abrir las puertas y dar gracias a Dios y sentir en el corazón que nuestros pecados son perdonados. Esta es la maravilla más grande que pueda todo ser humano tener. Estar limpio delante de Dios trae paz, trae gozo, trae fortaleza, trae consuelo, hermanos, y comienza la vida. Pero también Pablo tenía en mente, ya venía en su mente la iglesia. Estaba pensando en la iglesia. Número uno, las bendiciones recibidas a través de los primeros 3 capítulos. Número 2, tenía en mente la iglesia. Dice un teólogo brasileño, dice, Jesús predicaba en las aldeas, enseñaba, predicaba y sanaba a los enfermos. Y dice, la comunidad se hizo pueblo, el pueblo de creyentes. Y ese pueblo de creyentes viene siendo la iglesia de ahora, la iglesia de Cristo Jesús. Él tenía en mente la iglesia y el panorama de cómo él siente de un mundo que presenta un caos. Ahora, de una manera excelente en la clase de ahora se habló de la creación de Dios. Cómo Dios creó todas las cosas para el sostén y placer de sus hijos. Y en el corazón de cada ser humano hizo un santuario. Que en lo que es la vida espiritual, en toda la jornada que se llama la vida, es mantener a Dios en ese santuario, en nuestro corazón. Mantener una relación vibrante, mantener una relación agradable. Como dice el maestro, una relación moralmente que agrade a Dios. Pero vemos, a pesar de todas las bendiciones de Dios, interesante, Génesis, solamente hay 2 textos donde Dios bendice. Dios bendice las aves, todos los animales, y después Dios bendice al hombre y a la mujer. Y le dice, fructificad. En todo lo que había hecho, solamente hay 2 bendiciones registradas en el capítulo 1 del Génesis. Otro dato también, me quiero salir del tema, pero es bien interesante. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, los hizo adultos. No los hizo niños ni jóvenes, los hizo adultos. Quiere decir que la primera pareja no tuvo ombligo, fueron personas adultas, ni tampoco tuvieron suegras ni suegros, porque fueron personas adultas. Dios los hizo con una madurez muy interesante. Pero a pesar, en el mundo en que nosotros vivimos, se presenta, Pablo lo ve como un caos, que el mundo se divide y que todo al final va a terminar en una desintegración. Hay división y separación donde quiera que usted vea. Las naciones se pelean unos con otros. Hay división, desintegración. Solamente Jesús es el instrumento que Dios tiene, que Dios hizo para traer paz a la humanidad. Porque el mundo está en caos. Pero esto no se puede dar hasta que la iglesia tome su rol que le corresponde. Dice bien. Aquí donde entra, Pablo lleva este pensamiento.
Y por esa razón dice, dobla mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces acá, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. A mí este pensamiento me llena el alma. Y le voy a decir por qué. Dios es el Padre de familia de los que están en el cielo. Quiere decir que está la iglesia triunfante. Aquellos que murieron en Cristo Jesús, ahora ¿dónde están? En el cielo. Amén. Están en el cielo. La madre de Jesús Carranza, el padre de Carolina, la madrecita de Gladys, todos aquellos que mueren en Cristo Jesús, es la iglesia triunfante. Aquellos que finalmente corrieron la carrera recibirán la corona de la vida, dice la Escritura. Ellos están allá en el cielo. Él es el Padre de los que están en el cielo, como también de los que están aquí en la tierra. Es la iglesia de nosotros que todavía estamos en la tierra. Por eso estamos corriendo la carrera. Dios está pendiente, hermanos. Somos cartas abiertas. Somos un libro abierto. Somos aquella arena donde vamos corriendo. ¿Para qué? Para ganar el galardón. Así es, de lo que es la vida cristiana. Pero al final los espera la corona de la vida. Esto debe alentar nuestro corazón, que aquellos que murieron en Cristo Jesús, hermano, es la iglesia ya triunfante que está en el cielo ya. Así que yo espero que esta palabra le dé descanso a aquellos que hemos perdido familiares. Bueno, en mi casa perdí una hermana de 28 años. Y esa hermana que perdí, la amaba muchísimo. Y de acuerdo acá este texto es parte de la iglesia triunfante y está en los cielos con su Creador. Hay que reciban fortaleza todos aquellos que han perdido a sus seres queridos. Rubí, la madrecita de Lilian, la cuidamos por varios años en casa. La extrañamos muchísimo. Hace poco cumplió años. Te extrañamos muchísimo. Ahí desarrollamos lo que fue el servicio, el amor de Cristo Jesús. Así que Pablo tenía pensando que la iglesia lleve el mensaje a todos aquellos que necesitan del amor de Cristo Jesús. Pero dice, para que usted, conforme a la riqueza de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fíjense, aquí está la primera petición, la primera oración. Hermanos, es interesante que en el versículo tanto 16 como 17 hay dos oraciones. Dos oraciones sintetizadas en dos versículos nada más. Quiere decir que tanto la oración, no hay una base bíblica para esto. El tiempo que se le puede dar, usted lo puede hacer en 5 minutos, usted puede hacerlo en media hora, 1 hora, 8 horas, como usted lo desee. Pero en dos versículos, Pablo junta dos oraciones. El versículo 16 y el versículo 17, hay dos oraciones ahí. Tengo un amigo que ahí llevo el dry cleaning cada semana. Él es de Corea. Y dice, en la iglesia de Corea de Paul Choi, que son miles de miembros lo que hay en la iglesia se abre para la oración y son ríos de gente que llegan a la oración y se postran delante de Dios. Como mira el pensamiento de Pablo, él viene y se postra delante de Dios con humildad, como lo hacían los profetas, como lo hacía Abraham. No hay una posición concerniente a la oración.
Usted lo puede hacer acostado. Si tiene problemas con la espalda, a lo mejor le beneficia. Usted puede ser postrado de la manera que usted desea. Pero acá el ejemplo de estos hombres es maravilloso. Con respeto, hace una postración de espíritu, físicamente se dobla delante de Dios y adora a Dios. Dice en la iglesia de Corea, cuando están los hermanos ahí en oración, la iglesia de Corea se conoce como los hermanos que más oran. Es la cultura que oran. Quizás después de los judíos, porque los judíos son oradores. Ellos oran. 24 horas están orando el pueblo de Israel. ¿Y sabe qué? Hay varias personas que están divididas y cuidan esas personas que están en oración. Cuando alguien llega a la oración y se quiere levantar en media hora, pasa un señor con una vara y le pega en la espalda o en la cabeza, donde sea, le pega y le dice, continúe la oración. Dice que 6, 7 horas, ahí pasan 6, 7 horas orando. Es un pueblo que ora a Dios. Por supuesto, nosotros no practicamos de la vara. Solamente le pedimos a usted, venga a la oración. Solamente te pedimos, conéctate por teléfono en la oración. Solamente el Espíritu te dice, practica la oración. Para que conozcas esas grandes verdades reveladas en la palabra de Dios, para que Dios conteste las peticiones de tu corazón, bajo la voluntad de Dios, solamente ora a Dios. Hermano, la oración es un mandamiento, pero para ser fortalecidos en el Espíritu, Pablo está prisionero, Pablo está encadenado. Pablo está sufriendo de hambres, de intemperies. Pablo está sufriendo de todo. Hay 2 películas que yo podría recomendarte para entender la vida de un prisionero, especialmente en los tiempos de Pablo. Está una que se llama Papillón, de un prisionero, y está otra que se llama El Conde de Montecristo. Si quieres saber la vida de lo que es un calabozo, quizás peor era en los tiempos del apóstol Pablo. Él está hablando de su experiencia personal o de qué. Estaba encadenado, estaba sufriendo. Quizás hacía memoria de muchas cosas y le pide a Dios ser fortalecido. Es una oración para la iglesia Amistad Cristiana. Es una oración para todas las iglesias que hay en este mundo. Pablo está orando, dobla rodillas por todas las iglesias. ¿Para qué? Para que sean fortalecidos en los tiempos difíciles que estamos pasando ahora en este tiempo. Ese es el pensamiento de Pablo. Está hablando de su experiencia personal. Pablo entiende que la vida es una batalla donde hay fuerzas, hay luchas en las partes celestes, allá en el espacio. Hay una batalla entre el creyente y el que no es creyente. Hay demonios que persiguen, hay una batalla que se ha desatado en los cielos. Ese es el pensamiento de Pablo. El viernes, un grupo de jóvenes estuvimos acá. De una manera magistral, el doctor Jesse Domínguez trajo una palabra de los ángeles, estuvo hablando. Y creo firmemente, esa es una convicción muy personal, es una perspectiva de cómo veo las cosas. Hay más ángeles cuidando de cada uno de nosotros que demonios. Dios cuida su entrada, Dios cuida su caminar. Dios, donde quiera que vaya, Dios lo guarda y lo cuida, pero más todavía hay muchos ángeles que acampan alrededor suyo, que lo guarda, que lo cuida. Alabado sea el nombre de Dios. A pesar, el apóstol Pablo está consciente de estas grandes luchas espirituales que tiene aún
El hombre en sí mismo, él entiende y lo ve en su experiencia, que allá dentro de su corazón un gran conflicto espiritual. Y muchas veces las cosas que quiere hacer no las hace. Y las cosas que no quiere hacer termina haciéndolo. Hay un conflicto en el espíritu. Y él lo entiende por esa razón. Dice, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Cuando venimos al Evangelio de Cristo Jesús, activamos la fe. Y la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Ahí escuchamos una prédica, escuchamos el testimonio basado en un texto de la palabra o algo, pero Dios cautivó nuestro corazón. ¿Sabe qué? Es que Dios ha planificado nuestra salvación. No somos el producto de la casualidad. Dios tiene un plan maravilloso y eterno. Por eso la misma Escritura misma dice, antes de la fundación del mundo, yo te había elegido. Y no solamente en esta elección, aún estabas en el vientre de tu madre y yo te puse un nombre. Dios nos ha separado para que su nombre sea glorificado y alabado. Hay un destino eterno que Dios tiene en cada uno de nosotros. Pero ¿sabe qué? Es cierto, es Cristo el que mora en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón también. Es la Trinidad que mora en nuestro corazón. Pero es el Espíritu. Hermano, al leer la palabra, juntamente con la oración, entramos al mundo espiritual de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero para ello necesitamos cooperar con Dios. Necesitamos cooperar para ser fortalecidos con poder. El creyente, usted y yo, necesitamos cooperar con Dios. Según el lenguaje de Lilian pudiera decir, tenemos que ser socios con Dios. Tenemos que ser socios con Dios. Tenemos que cooperar con Dios. Somos llenos del Espíritu Santo, pero para mantener esa relación vibrante, para estar lleno del Espíritu Santo, necesitamos cooperar con Dios. Dios nos da los recursos. Dios nos ha dado todo. Dios no nos ha dejado abandonado. En Cristo Jesús, hermanos, somos más victoriosos. Nos ha dado su palabra que nos guía a toda verdad y justicia, que nos da convicción de pecado. Es la palabra que nos ilumina, que nos santifica por medio del poder de su Santo Espíritu. Nos ha dado su palabra, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado su presencia maravillosa, nos ha dado sus promesas. Aún las pruebas que vienen a nuestra vida son recursos, son provisiones que Dios nos ha dejado a nosotros. Vea usted, no estamos huérfanos en esta vida, pero más aún, Dios nos ha dado devocionales, Dios nos da estudios bíblicos, Dios nos da retiros, campamentos, Dios nos da los cultos de adoración. ¿Para qué? Para cooperar. Tenemos de cooperar con Dios. Cooperemos con Dios. Voy a ilustrarlo de esta manera. ¿De qué manera podemos cooperar con Dios? ¿Cómo nos podemos hacer socios con Dios? Necesitamos ser fortalecidos. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Pero mire, si usted tiene una visita en casa, alguien le va a visitar. O pudiera ser que alguien venga y se mueva a su casa también. ¿Qué es lo que usted haría primero? ¿Qué usted haría en casa para recibir la visita? O si alguien
llega a moverse, digamos, a un cuarto ahí que usted tiene disponible en casa, ¿qué es lo que usted haría? Yo creo que lo primero que haría es limpiar, preparar aquel lugar, que esté presentable. Aquel lugar, hermano, quitar toda aquella suciedad. Un día de estos, te entra Lilian a casa. Ahí estábamos. Josh y yo estábamos ahí en casa. Desde que entró, dice, no pueden sentir el olor de la refrigeradora. Que no pueden sentir el olor. Aquí hay un olor en la casa. Dice, algo en la refrigeradora está descompuesto. Y sí, en efecto, usted entraba y se sentía un olor. ¿De dónde venía ese olor? Entonces dice, vayan a la refrigeradora porque ahí hay algo que huele mal. En casa comemos mucho ensaladas. Yo soy experto en hacer ensaladas, ¿cierto, no? Experto me he hecho en hacer ensaladas y en sándwich. Yo creo que soy bueno para eso. Y a las ensaladas siempre les agregamos de esos frijolitos rojos. Si son orgánicos, mucho mejor, con garbanzos, ¿verdad? Iba acompañada con mucho aguacate y queso, etcétera. Ahí. Pues esos frijolitos rojos orgánicos y el garbanzo tienen tendencia a descomponerse rápido. Si usted va a hacer una ensalada, es mejor que aproveche porque son unos días los que duran nada más. No sé por qué Byron se está riendo ahí. Pero ¿sabe qué? Se arruinan y producen un mal olor terrible cuando se descomponen. Hermano, es como las papas también. Las papas cuando se descomponen tienen un mal olor. Pudiera ser las cebollas también, pero bueno, algo pasaba en la refrigeradora y que traía un mal olor. Lilian, una vez cada 15 días, ella revisa la refrigeradora. Y aún las cosas no están todavía vencidas, pero ella lo tira. Y dice, esto está mal todavía. Esto está mal. Y hace limpieza. En efecto, así es. Para cooperar con Dios tenemos que limpiar. Tenemos que limpiar aquello que está sucio. Aquello que da mal olor, aquello que apesta, se tiene que limpiar. Porque a Dios le agrada un corazón, porque en efecto Jesús habita en un corazón. Ve el pensamiento, Jesús habita en un corazón que esté limpio. Ahí está la morada, ahí habita Cristo Jesús. Entonces tiene que estar limpio aquello. Nos debemos de tener esa tarea de limpiarnos constantemente para que sea agradable delante de Dios. Habitar, porque más adelante menciona la palabra habitar, que significa residencia, es un hogar. Es donde alguien vive, donde pasa el tiempo, que es un contraste a un hotel. En un hotel usted pasa una noche, el día siguiente se va, no hay problema. Pero en casa no. Debemos de cooperar con Dios. Limpiar la casa, ser diligentes, mantener la unidad. Usar nuestros dones espirituales. ¿De qué manera podemos cooperar con Dios? Aquí hay muchos talentos en la iglesia. La enseñanza, la prédica, la oración, el servicio, el cántico, tocar un instrumento, hermano, enseñar una clase, llevar una contabilidad. Hay muchos talentos en la iglesia. ¿De qué manera podemos cooperar, hermanos, activar los dones espirituales que Dios nos ha dado? Así es, ya. Tenemos que activar estos dones. Dice en el verso 17 está la segunda petición. Dice, ser llenos del amor de Dios. Ser llenos del amor de Dios. Para cooperar con Dios debemos de ser llenos del amor
de Cristo Jesús. A fin, versículo 17, la segunda oración, a fin de que arraigados y cimentados en el amor. Nótese, la palabra, el apóstol Pablo usa dos metáforas acá. La palabra arraigados tiene que ver con raíz, cimentados. Allá, yo siempre cuento historias, pero quiero ilustrarlo, ampliar la idea. Por los años 70 también, mi mamá iba a lavar ropa a un río y agarrábamos un bus, un camión, y nos íbamos a un río que se llamaba Ateos. En ese río de Ateos, mi mamá llevaba un gran canasto con ropa sucia y iba al río. El río estaba un poco caudaloso, habían pozas, ninfas, y alrededor estaba lleno de árboles. Mis experiencias como niño fueron tan agradables en esos tiempos. Imagínense ir a las pozas en un río, por los años 70, esos ríos eran limpios, era agradable la experiencia. Yo recuerdo de mi madrecita que me enseñó a nadar en una de esas pozas. Así es que esas son memorias que llevo en mi corazón, pero alrededor me llamaba la atención que había muchos árboles y todos aquellos árboles estaban verdes, muchos mangos. Los mangos se caían y se podrían abajo porque era cantidad de mangos los que habían ahí. Entonces, y veía aquellos árboles frutales. Como estaba cerca del río, las raíces se alimentaban de agua. Esos árboles eran una belleza. ¿Y sabe qué? Lo que dice acá, estar arraigados, estar enraizados en Cristo Jesús. Estar enraizados en el amor de Cristo Jesús. Porque lo que da vida a un árbol es la raíz. La raíz cerca de un río, pues Dios mío, se alimenta de una manera muy bien, crece y da frutos a su tiempo. Hermano, es una experiencia maravillosa. Entonces, hermano, estar arraigados quiere decir que debemos de estar enraizados en el amor de Cristo Jesús. Amén. La diferencia, como el árbol bonsai, que lo explicamos una vez, el árbol bonsai, esos árboles japoneses, que es un arte, la manera como los hacen, le cortan la raíz principal y no crecen, se quedan pequeños. Y ahora estaba en el escritorio y digo, bueno, Señor, revélame si el mensaje que voy a predicar esta mañana, Señor, tú me lo confirmas. Quiero que el grupo de adoración cante en el poder de tu amor. Esa va a ser la confirmación. Pero no se cantó. Pero se cantó el grano de mostaza. Se cantó el grano de mostaza. Si tuviera fe como un grano de mostaza. ¿Por qué? Porque el árbol crece muchísimo. Crece grande y pude ver acá el Espíritu de Dios. Hubo una explosión de gozo y alegría en ese cántico. Amén. Entonces, por lo menos, digo, la iglesia no es un bonsai. No se le ha cortado la raíz. La iglesia es un árbol. Ha crecido y crecerá. Por fe siento que viene un avivamiento a este lugar, que todos estos lugares, estas sillas serán llenas en el poder de Cristo Jesús. Aleluya. Yo lo creo y lo siento en mi alma y en mi espíritu, que así sucederá. Quizás en mi tiempo, en otro tiempo, pero lo único que sé es que viene en camino. Viene en camino, viene un gran avivamiento a este lugar y lo siento en mi espíritu. Aleluya. Así es que, y la otra palabra que usa, estar cimentado,
tiene que ver con la fundación, tiene que ver con simiente. Quiere decir, su corazón para cooperar con Dios. Su corazón debe estar bien enraizado con Cristo Jesús. Y el fundamento de su vida diaria debe estar cimentado en la palabra de Dios para poder amar. Mire, el apóstol Pablo dice la historia que quizás mató a más de 10,000 personas. Los arrastraba en caballo. En Romanos capítulo 7 da un testimonio cuando él estaba antes sin Cristo Jesús. Él dijo, la ley de Jehová es buena y es recta. La ley de Dios, dice, es buena, en otras palabras. La ley apunta a una dirección correcta. La ley dice, a pesar que la ley nunca ayuda a levantarnos, pero la ley es buena y es recta. Dice, bueno, esto no dice, pero la ley, cuando cae la persona, lo condena, pero no lo levanta. No lo levanta. En su experiencia cuando vino Cristo Jesús a su vida, Dios mío, ¿cómo ser el recipiente de tanta bendición? ¿Cómo Cristo Jesús perdonó todos mis pecados? Todos los males que hice a la iglesia, todas esas persecuciones que hacía, mandaba presos, torturaba gente, creyentes. Cómo él ahora sintió el perdón de Cristo Jesús en su vida, en su corazón. ¿De qué manera encontramos a Pablo, un hombre agradecido con Dios? Un hombre agradecido con Dios. Y dice el texto acá en el versículo 18, seáis completamente, primeramente hay que estar arraigados, cimentados en el amor. Si usted no ama, si no amamos, es que no hemos conocido a Dios. La manera como usted trata la Biblia es la manera como usted trata a Cristo Jesús. De esa manera. Así que arraigados y cimentados en amor, seáis completamente capaces. Solamente estar enraizado, cimentado en Cristo Jesús, Dios lo capacita a uno, te hace capaz para saber, dice, para comprender con todos los santos, con todos los hermanos en Cristo Jesús, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis lleno de toda la plenitud de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El pensamiento de William Barclay es maravilloso. Dice, este texto es como Dios me hace una invitación. Dios me invita a contemplar el universo, a contemplar las estrellas, lo grande y enorme que es el universo. Esdras decía, Dios es más lindo que todos los cielos, decía Esdras. Dice, es ver como veo los horizontes en el espacio, cómo veo las estrellas, cómo veo el mundo, el cosmos, obviamente. Me invita a ver a lo más profundo de los océanos. ¿Cómo será ver lo profundo de los océanos? ¿Cómo será ver las profundidades? O dice, o ver la profundidad de la tierra.
Dice, más que todas estas cosas, más grande es el amor en Cristo Jesús. Aleluya. Más que todo es ver el amor y el poder en Cristo Jesús. Para ser fortalecido, para ser consolado, para ser animado. Cualquier cosa que usted esté pasando en este momento, esta es la palabra que conforta. Esta es la palabra que consuela. Esta es la palabra que anima. Esta es la palabra que nos ayuda para continuar nuestra vida diaria. Tenga un devocional. Practique la oración. Practique la lectura de la palabra de Dios, porque es la manera como usted trata a Cristo Jesús. La palabra de Dios. Para conocer la anchura, lo extenso, lo alto, lo profundo. Hermano, Pablo lo podía entender muy bien. El amor de Dios es suficiente para alcanzar a toda la humanidad. Por esa razón es ancho. El amor de Dios es ancho, que tiene la capacidad y el poder para salvar a toda una humanidad. El amor de Dios es suficientemente extenso, tiene longitud. Y dice, antes de la fundación del mundo, dice, y en los siglos venideros, Él mostrará las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por eso es extenso. El amor de Dios es suficientemente alto para hacer que el cielo se regocije cuando un pecador viene a Cristo Jesús. El amor de Dios es profundo. ¿De qué manera el de Dios es profundo? Para salvar a todos los pecadores, al peor de todos los pecadores. Decía el maestro, porque somos creados a la imagen de Dios. Somos creados a la imagen de Cristo Jesús. Podemos terminar acá en una aplicación. Es más, el amor, la profundidad, el poder es más de lo que nosotros podemos pensar. Bueno, ese cielo infinito, ¿quién podrá entender eso? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a entender? ¿Por qué? Porque nuestra mente es finita, no podemos, tiene su límite. Dios no está sujeto ni a tiempo y a espacio. Dios es el principio y el fin. Hermano, Dios está ahí, está todo. Todo está en Dios mismo. Maravilloso pensar, y abrace usted esta palabra, que Dios ha planificado su salvación. Es el Dios el que nos ha elegido. Es el sacrificio de Cristo que nos ha perdonado. Y es el Espíritu Santo que nos hace sentir que ahora pertenecemos a Dios. Aleluya. ¿Qué es capaz de hacer Dios? En el versículo 20, Él es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. ¿Cómo Dios es capaz de hacerlo? Dios es capaz de hacerlo según el poder que habita en nosotros. ¿Por qué Dios debe ser glorificado, hermano? Pablo, dice la Escritura, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero juntamente Dios nos resucitó en Cristo Jesús. Aleluya. Juntamente Dios nos resucitó en Cristo Jesús. Y no solamente eso, nos ha entronizado, nos ha llevado arriba para estar juntamente con Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Cómo Dios, hermano, es glorificado? Que somos resucitados en Cristo Jesús. Ahí donde está. ¿Por qué no le damos gracias a Dios en esta preciosa mañana? Gracias por esta palabra maravillosa. Los beneficios que tenemos de servir a Cristo Jesús. Maravilloso Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque en Cristo somos más que vencedores.
Gracias Dios Padre, porque en Cristo, Señor, todos los problemas que podamos tener en la vida, Señor, tienen una solución. Gracias, Señor, por la vida que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque podemos amar, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Padre, que estás en los cielos, Señor, por Cristo Jesús, que murió por todos nuestros pecados. Gracias, Señor, porque hay sanidad de nuestras enfermedades en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque hay perdón de pecados, Señor, solamente en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la abundancia de nuestras vidas espirituales, Señor, por las promesas dadas en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. No debo de tener temor en el día de mañana porque estoy en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque el gozo de mi salvación está en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque todo problema que viene a mi vida tiene solución en Cristo Jesús. Aleluya, Señor. Y como pueblo, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te santificamos, te damos loor, te damos gloria, Señor, en Cristo Jesús. Y a Él sea toda la gloria, Señor, todo poder, Señor, en Cristo Jesús. Aleluya, del cual toda rodilla se postra y confiesa con sus labios que Cristo es el Señor de señores por toda una eternidad. Aleluya, hay poder en Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. A Él sea toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Démosle un aplauso a Cristo en esta mañana.